Ya te tenemos ahí en la línea. Te saludamos con muchísimo gusto, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, otra vez. Marcela, Manuel, buenos días al auditorio de La Laguna y a quienes nos escuchan en redes. Buenos días a todos. Escuchábamos con tu entrevistado anterior una reflexión bien importante. La democracia implica poder contrastar ideas, soluciones a los problemas, maneras de ver las cosas, y que nosotros como ciudadanos podamos escoger qué nos gusta, qué no nos gusta, qué se pudo hacer de otra manera, qué se está haciendo mal ahorita, qué se está haciendo bien ahorita. De ahí que me llamó la atención que reconociera aciertos de la política social del presidente, lo cual nos quiere decir que se puede dialogar y debatir con datos duros, con opiniones centradas, y eso es muy positivo para todos. Y como habíamos comentado en nuestra colaboración de hoy, iba en el sentido de la democracia a debate. Mira, en la parte legislativa que nos toca, ya cierran esta semana el periodo ordinario, y vimos que, por ejemplo, ayer la Cámara de Diputados aprobó lo que se llamó la Ley de Menstruación Digna. Esto es poderle otorgar a todas las niñas, estudiantes de escuela, elementos para su higiene personal íntima, que sabemos que puede ser muy incómodo para muchas llegar sin un tampón, sin una toalla y tener que enfrentar las incomodidades de las molestias menstruales y no tener los medios para resolverlas de otra manera. Bueno, ya se aprobó que se les diera. Esta es una medida que se había planteado en este mismo periodo y fue rechazada por una mayoría. Hoy se plantea como un cambio a la ley y se aprueba ya por casi una unanimidad, hubo una abstención por ahí. O se aprobó también la ley que permite la educación a distancia en modalidades híbridas y semipresenciales, que pide, entre otras cosas, que se otorguen o que se procure dar a los estudiantes herramientas tecnológicas para poderse conectar, ¿no? Hay que ver cómo lo va a interpretar la autoridad, si va a dar tabletas, si va a dar libros electrónicos, si va a dar computadoras, pero ya se plantea el hecho de que se pueda reducir la brecha digital al entregar estos materiales. Oye, son dos medidas muy positivas que en parte se pierden porque la comisión instructora decide que de todos los casos que tiene pendientes, incluido el diputado violador de Puebla, algún otro que tiene problemas con la justicia también por malversación de fondos, queden archivados y solo se procese la decisión de desaforar al gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, que no ha pasado al pleno, pero que ocurrirá antes de que acabe el periodo este viernes. Entonces sí se nota cierto sesgo y bueno, es parte de tener la mayoría ahora. Tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Nacional Electoral han debatido y aprobado esta semana medidas que hay quien llegó a acusar como antidemocráticas, porque retiran un candidato o dos, o varios, por incumplir la ley. Y eso es dramático, ¿no? O sea, al final de cuentas son iniciativas de ley que la oposición presentó en su momento y ahora que son gobierno ya no les gustan, o no les parecen. Y eso es preocupante, insisto, porque están poniendo en duda al árbitro antes de que pase la elección. Lo acabamos de ver hace poco con nuestros vecinos del norte, donde el presidente que buscaba la reelección acusaba que había fraude, incluso antes de la elección, que terminó en un intento de toma del Congreso por parte de sus simpatizantes para oponerse al cómputo que declaraba a su opositor el ganador. Una de las medidas que propuso el INE es que no haya sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, y eso pues le pega muy fuerte a la Cuarta Transformación, que digamos en su partido principal, Morena, obtuvo el 39% de los votos y acabó teniendo el 52% de los diputados. La norma pide que nadie quede sobrerepresentado arriba de un 8%, y aquí pues llegamos a tener con él, más los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, casi un 15-16% de sobrerepresentación, y agreguen los diputados que cambiaron de fracción ya electos y que hicieron que, por ejemplo, el Partido Encuentro Social, que llega con 50 diputados a la legislatura, este es el 10% de la Cámara, ni siquiera tuvo el registro porque no alcanzó el 3% de los votos. Sabemos que qué malas interpretaciones se le hicieron a la ley hace 3 años y por qué es un tema de debate muy fuerte en este momento, que hace que nuestra democracia requiera más que nunca esas instancias autónomas que puedan decidir técnicamente lo conveniente y legalmente lo que marca la ley. Qué interesante, ¿no? Y cuántos temas tan diversos, además. Y hay una situación que también, pues, incomoda
incomoda a muchos y pone en duda la continuidad de los órganos autónomos. Estas amenazas veladas que hace el presidente sobre, por ejemplo, el INAI, que dice que tiene intereses particulares, no necesariamente intereses que tengan que ver con el país. El propio INE, que está en entredicho, etcétera. ¿Tú crees que la siguiente legislatura, o será acorde al resultado electoral, pudiera en algún momento dado abrir la puerta a la discusión de estos temas? Sí, sí hay posibilidades de que se plantee cuál es el tema relevante que, si el partido del presidente vuelve a obtener una mayoría calificada en diputados, puede modificar la Constitución sin necesidad de contar con voces de otros partidos. Si tiene una mayoría simple, que es el escenario que vemos, que va a ganar más de la mitad de los diputados, pero menos del 67%, va a requerir construir consensos con los demás. Y es algo que hemos visto en nuestro Congreso desde 1997, cuando Ernesto Zedillo no tiene la mayoría y tiene que empezar a construir cosas importantes, ya para una mayoría simple. Incluso el presidente de la Cámara en ese momento, Porfirio Muñoz Ledo, tienen que construir, ganan por 3 votos la presidencia de la Cámara, y a partir de ahí se tiene que construir con toda la oposición. Poco antes de eso, solo Carlos Salinas, que había perdido la mayoría calificada, que tiene que construir acuerdos con el PAN, que hace que algunas medidas de la agenda panista, como el reconocimiento a la Iglesia Católica y a todas las demás iglesias, o el que se suspendiera el reparto agrario como estaba hasta ese momento, que trabajara de otra manera, pues se adoptan como medidas dentro del gobierno de Salinas, porque requiere los votos del PAN para tener esta mayoría calificada. Lo que hoy llaman algunos el PRIAN, empieza porque así debe ser la democracia. Te construyes y aportas según tu fuerza electoral, pero además aportas ideas, contrastas ideas y construyes algo que en principio debe ser mejor que la idea de una sola persona. Y es parte de lo que estamos viendo en los fracasos de las medidas que propone el gobierno. Cuando piden no le muevan ni una coma a mis iniciativas y ves que están mal hechas y que por lo tanto los jueces dicen que no están bien, que son inconstitucionales, o simplemente otorgan los amparos porque no se cumplieron las formalidades o el marco legal tiene fallas en su estructura. Ese es el problema de querer centralizar todo y no permitir el debate. Gonzalo, muy buenos días. Como siempre, un gusto saludarte. En estos días, revisando este planteamiento de la extensión de 2 años del periodo del presidente de la Corte, que podría abrir la puerta para en algún momento pretender extender también el mandato del presidente. Esto lo sumo a lo que escuchábamos en la entrevista con Felipe Calderón, que dijo: lo que se juega el 6 de junio es simplemente elegir entre democracia y dictadura. Y hace unos días, Ricardo Anaya publicó un video criticando, deplorando el registro de usuarios de telefonía móvil, y al final remató diciendo: vota este 6 de junio porque probablemente sea la última vez que tu opinión cuente. Es decir, una frase bastante dura, bastante lapidaria. ¿Tú ves ese escenario realmente? Es decir, ¿la democracia mexicana en este momento está tambaleándose y está en riesgo? Sí veo la democracia tambaleándose y en riesgo, pero no por los motivos que... De un lado, ustedes observen, lo escuchamos a cada rato en los cortes de publicidad, que hay que meterla, que piden los institutos estatales y el Nacional Electoral, y abres espacio a unas campañas que de un lado suenan hasta con música melosa y todo es maravilloso y vamos a seguir con la esperanza, y del otro lado estamos terribles y el país se está destrozando y demás. Alguna vez escuché a doña Beatriz Paredes, exgobernadora de Tlaxcala, diputada en ese momento, decir que no podemos decir que México está en el peor momento de su historia cuando ya hemos perdido la mitad del territorio y hemos vivido guerras civiles e invasiones extranjeras. Sí, hay problemas, sin duda. Sí, las soluciones algunos no están operándose adecuadamente, pero no es el peor momento de la historia. ¿Cuál es el riesgo? Que estamos viendo que tanto la oposición como el gobierno nos están buscando radicalizar, en lugar de buscar a ese votante mediano que tiene posiciones diferentes en los temas y que está en este punto intermedio porque no sabe por quién votar. Más bien se han ido a los extremos movilizando a sus simpatizantes y esperando ver qué pasa. Pero insisto, las soluciones quieren que nos escuchemos todos, que veamos la mejor manera de resolver los problemas. Por ejemplo, me comenta alguien que esto de la menstruación, la iniciativa para la menstruación, no incluyó la educación menstrual para hombres y mujeres, que aprendamos a respetar más a nuestras compañeras cuando pasan este periodo, y a las mujeres en condición de calle.
son dos cosas que dejó fuera de la iniciativa y que podrían incorporarse. La de educación, que dice que se procurará dar materiales tecnológicos, pero no dice cuáles, cuántos, cómo, y lo deja como un procurar. Entonces, en estricto sentido, poner un stand de venta de teléfonos celulares en las primarias bastaría para cumplir la ley, y no el espíritu que era entregarle libros electrónicos a todos los niños de todas las primarias y secundarias del país para cerrar la brecha digital. ¿No? Entonces, este es el tipo de cosas que, por eso la ley es perfectible y por eso hay que estarla modificando, y llegamos al extremo de tener miles de iniciativas de ley en una legislatura y muchas que se quedan pendientes de discusión, y ese creo que es el último cambio que me gustaría destacar en la participación de hoy. Se hizo una reforma publicada esta semana para que esas iniciativas que no se logran discutir en un periodo puedan pasar al siguiente y tengan una oportunidad más de volverse ley. Entonces es importante saber que no vamos a reinventar la rueda en cada legislatura y que va a haber ideas que se quedan pendientes y que van adelante. Muy bien. Gonzalo, pues estaremos atentos y por supuesto, bueno, con toda esta revolución que se ha armado en torno al caso de Félix Salgado Macedonio, al caso del señor Morón en Michoacán, en el caso de quien que pretendía ser alcalde aquí de Torreón y bueno, que ha registrado o ha intentado ya registrar, y vamos a esperar a ver qué dice el IEC a su padre, y pues todas estas consideraciones que tienen que ver ya con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el caso de Torreón con la Sala Regional y las resoluciones que tomaron, pero que también son parte importantísimo de todo este proceso de democracia, porque algunos van a decir, pues es que así es la democracia, pero realmente todo esto nos hace bien. ¿Habrá Juanitos y Juanitas entonces en las gubernaturas, en las alcaldías, en las diputaciones? Y eso habría que considerarlo, ¿no, Gonzalo? Claro, que hay un riesgo de que eso ocurra. Confiemos en las instituciones y no olvidemos un detalle. Aquí quien tiene la última palabra es el ciudadano que va a votar. El que se abstiene y prefiere no ir está ya dejando que los demás... Ajá. Bien, pues gracias al maestro Gonzalo que estuvo con nosotros como colaborador, el maestro Gonzalo Javier Suárez Prado, experto en materia legislativa, y bueno, pues ya quedaron ahí las reflexiones. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Bueno, tenemos una cantidad importante de personas que están preguntando las fechas que les toca la vacunación. Aquí tengo una duda, fíjate, porque bien interesante, por eso nuestros radioescuchas son valiosísimos. Todas sus colaboraciones y todas sus dudas que externan nos dan pie a nosotros a tratar de resolverlas. La fecha del 30 de marzo, la sede fue estacionamiento de la Feria del Coliseo, y luego la fecha de la segunda dosis es 2 de mayo en el estacionamiento de la Feria del Coliseo, y la tabla dice 7 p.m. a 1 p.m. Evidentemente es de 7 de la mañana a 1 de la tarde, ¿verdad? Tarde, exacto. Sí, yo creo que ahí fue un error de dedo, pero errores de dedo que meten mucho ruido y confunden a la población. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. Contextos.